Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Salud para Todo, este espacio que ha sido creado con tanto amor, con tanto cariño para todos ustedes, nuestros televidentes, que sacan este espacio y lo comparten con nosotros. Yo soy Liz Ardila y voy a estar acompañándolos durante la próxima hora hablando de salud, bienestar y calidad de vida. Por eso los invito para que se pongan cómodos allí en sus casitas, en sus hogares, que vayan también a nuestras redes sociales, nos sigan, dejen preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, todo ahí a través de Facebook, de Instagram y de Twitter. También los invito para que vayan y nos visiten en nuestro canal de YouTube. Allí pueden buscarnos como Salud para Todo y pueden revivir este y muchos programas más. Voy a presentarles mi invitada del día de hoy. Ella es la doctora Laura Guío. Ella es neuropediatra, epileptóloga. Ella es líder del programa de epileptología y del laboratorio de epilepsia y sueño del Hospital de la Misericordia. Doctora Laura Guío, bienvenida a Salud para Todo. Muchas gracias por la invitación y por poder estar en este espacio para compartir información sobre salud. Así es, doctora. El día de hoy yo voy a ser la encargada de transmitir las preguntas, las dudas, las inquietudes que van surgiendo a lo largo del programa y que nuestros televidentes también van teniendo, que ellos nos van a hacer saber estas preguntas a través de las redes sociales. Vamos a hablar de un tema muy importante, tal vez no tan conocido, porque vamos a hablar sobre una enfermedad rara, una enfermedad huérfana. Vamos a hablar sobre la enfermedad de Batten. Doctora Laura, ¿qué es, para poner en contexto y poder entrar en materia en este tema, que es la enfermedad de Batten? La enfermedad de Batten es una enfermedad que es genética y que causa un deterioro progresivo en la persona que tiene esta enfermedad. Decimos que es una enfermedad rara porque es de rara ocurrencia, es decir, aparece en 1 de cada 100.000 personas, más o menos, es bastante rara. Porcentaje es muy bajo. Es una enfermedad que es genética y tiene una característica, es que es autosómica recesiva. Eso lo que quiere decir es que los dos papás tienen que portar la enfermedad, un gen enfermo de la enfermedad. Y en cada embarazo es una lotería en la que hay opciones de que nazcan dos niños que porten la enfermedad pero que no la sufran, una persona que ni porte la enfermedad ni la sufra, y una persona que nazca con la enfermedad y la sufra. Entonces, por esto son enfermedades raras, y esta enfermedad es un problema que ese problema genético causa un daño en una proteína que afecta a una estructura específica de la célula que se encarga de degradar sustancias. Entonces empiezan a acumular en las células del cuerpo y sobre todo en las neuronas, que son muy sensibles, sustancias que no se deben guardar, y con el tiempo eso va generando el daño. Entonces podemos decir que la principal causa de esta enfermedad es que viene de manera genética. Correcto, es una enfermedad genética. ¿No existe evidencia de que exista otro tipo de causa, otra forma de poder adquirir la enfermedad? No, no es una enfermedad que se puede adquirir ni se puede difundir de ninguna otra forma, sino solamente en forma genética. Doctora, usted nos mencionaba hace un momento que podría tal vez nacer un niño con la enfermedad, pero no desarrollarla. ¿Cómo es esto? Sí, digamos, hay personas que portan la enfermedad, o sea, todos tenemos de todos los genes 2 copias. Sí. Y con una que funcione bien, en general estamos bien. Depende de la enfermedad, pero en estas, si tú tienes una copia que funciona, aunque la otra esté dañada, funcionas. Tienes que tener las 2 copias dañadas para estar enfermo. Entonces hay muchas personas que portamos, todos en general portamos alguna enfermedad genética sin sufrirla. Y esta enfermedad de la persona que tiene las 2 copias dañadas son personas que nacen normales. De hecho, esto es una de las dificultades que tenemos y de lo que hace tan doloroso estas enfermedades. Y es que son niños que nacen normales, pero a medida que van creciendo y el cuerpo va necesitando su desarrollo, se van acumulando las sustancias que no deben acumularse y el deterioro empieza a verse en forma más tardía. Y es un deterioro progresivo. ¿Hacia qué edad podemos estar viendo el desarrollo de la enfermedad? La enfermedad de Batten, digamos que el nombre que le tenemos por la sustancia que se acumula es lipofuscinosis neuronal ceroide. Hay varios tipos, porque depende de cuál es el error genético que hay. ¿Tiene diferente clasificación? Sí. ¿Cuál sería? Y las clasificamos por sus siglas, CLN, y les tenemos numeritos, del 1 al 9. Entonces hay diferentes patologías y algunas empiezan más temprano y otras empiezan más tardío en la vida. Algunas empiezan tan temprano como de pocos meses. Hay otras como la CLN2, que son de aparición más sobre el 1 año y medio, 2, 3 años de edad, y hay algunas que son de aparición un poco más tardía, sobre los 7 o 9 años de edad.
¿existe de pronto algún análisis que se pueda hacer para saber si el bebé viene de pronto con este problema o que vayamos analizando en el transcurso del tiempo? Sí, pues para diagnosticarlo tenemos exámenes genéticos que podemos, para analizarlo tenemos exámenes genéticos que podemos hacer y saber si la persona tiene la enfermedad, si la sospechamos. Como es una enfermedad autosómica recesiva, sí, de hecho ya existen disponibles en el mercado algunos estudios genéticos que la pareja se puede hacer para saber si ellos portan alguna enfermedad y saber si tienen el riesgo de tener no solo esta, sino muchas enfermedades recesivas, eso existe. Pero no es algo que se haga de rutina, ¿no? La mayoría de personas no lo hacen. Ok, bueno, importante esto y pues también empezar a ver los cambios que se van dando en los niños cuando nacen, ¿no? Porque uno va viendo ese desarrollo, obviamente el niño desde que nace, desde que sale del vientre, es rapidito que va aprendiendo, que se va desarrollando, que vemos movimientos, que vemos cómo pone el cuellito, la cabeza erguida, que se levanta, que es despierto, que se mueve, pero asimismo hay que evaluar, porque muchas veces, y según lo que tengo entendido, muchas veces los niños logran un avance, pero después hay un retroceso, ¿verdad? Correcto. Y por eso decía que es una de las enfermedades, este tipo de enfermedades son muy tristes, no solo para la familia, sino para todos los que lo ven también, porque son niños que nacen normales y que muchas veces empiezan sus primeras etapas de desarrollo normal y llega un momento en que empiezan a ver uno que echan para atrás, le decimos a los papás, o sea, que ya lograba hacer algunas cosas y deja de hacerlas. De pronto ya hablaba, ya decía varias palabras y empieza a perder esas palabras, se estanca en el lenguaje, cambia el comportamiento, ya se portaba diferente y lo ven cambiar el comportamiento y empiezan como a echar para atrás en sus habilidades. Ok, bueno, realmente esto sí es bastante importante y hay que prestarle demasiada atención a todos estos cambios, a toda esta sintomatología. ¿Cuáles son los principales rasgos de la enfermedad? ¿Cómo lo podemos detectar? Lo que empiezan a ver es que son niños que vienen bien y o se estancan en su desarrollo, dejan de aprender, como que dejan de avanzar, o empiezan a perder habilidades. Lo primero que se ve afectado es lenguaje y comportamiento. Entonces muchas veces ¿El comportamiento papás, qué sería? Por ejemplo, tú ves ya un niño de 3 añitos que ya obedece algunas órdenes, se puede quedar quieto unos segundos haciendo alguna actividad y empiezan a ver que como que eso se desestructura, se pierde. Entonces el niño se vuelve mucho más inquieto, no obedece órdenes, como si fuera un niño más pequeño, empieza a perder sus habilidades. Y también aparecen crisis de epilepsia. Entonces allí empiezan a aparecer las crisis y se suma con el otro deterioro. Bueno, hablemos de la cantidad de personas que sufren esta enfermedad, doctora Laura, porque sabemos que es una enfermedad rara y pues que las probabilidades de sufrirlas son muy mínimas, pero existen. Pero existen. Sí, es difícil, no tenemos cifras exactas de cuántas personas puedan tener la enfermedad ni acá ni en ninguna parte. En Colombia se han diagnosticado con esta enfermedad más o menos unas 17 o 18 personas están reportadas. Exacto, son poquitas, pero son. Pero están. Que tenemos reportadas dentro de, digamos, los artículos médicos, ¿no? De los que tengamos conocimiento. Creemos que hay muchas otras personas afectadas, pero pues hay varios factores por los que no lo sabemos, ¿no? Realmente estas enfermedades, al ser raras, pues mucha gente no las conoce y yo siempre decimos que uno, si no conoce algo, no lo ve. Totalmente. Entonces... Y doctora, yo creo que también tiene mucho que ver, digámoslo así, y suena, y yo sé que va a sonar feo, pero en el estrato social en donde nazca el niño. Porque de pronto la persona que de un estrato alto, que tiene capacidad, que tiene dinero, que tiene buen acceso a muy buena salud, pues creo que es más fácil que logren detectar y que logren evaluar y evidenciar esto cuando hay un niño que nace en un hogar de bajos recursos, un niño que nace, no sé, tal vez no en las mejores formas, de pronto en el campo, muy alejados de la ciudad. Muchas veces vienen con muchas enfermedades, no solamente esto, sino muchas enfermedades, pero lastimosamente se quedan ahí y uno muchas veces va a esas zonas y ve niños y uno dice, le pasa algo, tiene algo, pero no saben, nunca hicieron nada por saber qué era, sino simplemente así se quedó. Sí, eso es verdad, porque el acceso a salud, pues todos sabemos que no es algo equitativo. Realmente depende en dónde uno esté y también si la familia se mueve mucho o no, si se van a lograr acceso a cosas. Lamentablemente en zona rural en nuestro país sabemos muy bien que
incluso una cita con un pediatra es difícil. Sí, total. Entonces, eso nos causa muchas dificultades. Y como decíamos, esta enfermedad es autosómica recesiva, quiere decir que, por ejemplo, en lugares donde hay mucha endogamia es más fácil que ocurra. Y en Colombia tenemos varios lugares del país que están muy encerrados, donde hay mucha endogamia, donde tenemos muchas de estas enfermedades genéticas, pero son zonas rurales sin tanto acceso a la salud y con frecuencia vemos que se demoran mucho en llegar a los sistemas de salud para poder diagnosticarlos. O nos llega ya, por ejemplo, un niño y cuando preguntamos ya la mamá ha perdido otros 2 niños o hay varios fallecimientos en la familia sin que hayamos podido diagnosticarlos, ¿no? Ok, bueno, importante prestarle atención a este tema, ya vamos a seguir resolviendo dudas, preguntas, inquietudes, todo lo que ustedes quieran saber. Obviamente yo también estoy conociendo este tema, estoy conociendo un poco sobre esta enfermedad de Batten, una enfermedad huérfana, una enfermedad rara, pero que actualmente hay evidencia y hay 17 casos en nuestro país, Colombia, registrados con personas que padecen de esta enfermedad. Vamos a una pausa y volvemos con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Bueno, regreso con todos ustedes aquí a Salud para Todo a esta hora, hablando de este tema tan interesante, hablando de la enfermedad de Batten. Hoy me acompaña una gran experta, ella es la doctora Laura Guío, ya como les había contado, ella es neuropediatra y también es epileptóloga. Doctora, seguimos hablando sobre la enfermedad de Batten, esta enfermedad huérfana, rara, extraña, pero vamos a conocer un poquito más sobre ella, porque definitivamente lo peor que puede existir es el desconocimiento. Y la idea es aprovechar estos espacios que se brindan para llegar a todos los colombianos y que sepan un poco más sobre estas enfermedades. Bueno, doctora, ¿en qué ciudades de nuestro país o en qué zonas de nuestro país se han reportado estos 17 casos? Tenemos reportes en varios lugares, en Bogotá, en Antioquia, en el eje cafetero, básicamente son los lugares en donde más tenemos reportes. Creemos que eso es en parte pues, por el acceso a los servicios de salud, porque generalmente pues, allí hay núcleos de especialistas en neuropediatría que han podido ver los pacientes y acceso a estudios genéticos que nos facilitan el diagnóstico. Y el otro factor es la endogamia. De todas formas, sí tenemos áreas del país con endogamia en donde se presentan más estas patologías. Me estaban preguntando aquí a través de redes sociales que qué era la endogamia. La endogamia es cuando existen matrimonios en la misma raza, en la misma familia, en la misma cultura como tal. Entonces esto puede hacer que se produzca este tipo de enfermedad como la enfermedad de Batten. Doctora, ¿existe algún tipo de rasgo físico en un niño que presenta esta enfermedad? No tiene ningún rasgo físico específico. Lo que tienen es el desarrollo de los síntomas, ¿no? Los síntomas del trastorno del lenguaje, el comportamiento y la epilepsia que empiezan a presentar. Entonces, realmente son esos síntomas los que nos facilitan ver que algo está mal y lo que nos obliga a indagar más allá, porque hay personas que tienen epilepsia, pero son normales, ¿sí? O sea, tienen su epilepsia, pero siguen con su desarrollo normal y sus vidas normales si toman su tratamiento. En estos casos, lo que llama la atención es que tienen epilepsia, pero además de eso tienen más cosas y están perdiendo habilidades. ¿Necesariamente una persona que está sufriendo o que sufre de epilepsia no tiene la enfermedad de Batten? No, no, la epilepsia es un síntoma que se presenta en muchas enfermedades o que se presenta ella solita, por aparte. Doctora, esto hay que preguntarlo definitivamente y es el estimado de vida de un niño o de una persona que sufre la enfermedad de Batten. Sí, lamentablemente es una enfermedad que es degenerativa y suele ser fatal. Entonces, dependiendo del tipo de o la expresión de la enfermedad, como les decía, hay unas que aparecen muy temprano, otras sobre los 2 años, otras sobre los 7 o 9 años, pero la expectativa de vida de la mayoría de pacientes es de solo una década. Fallecen hacia el final de la primera década o entre la primera y segunda década. Esto quiere decir, doctora, que un niño que se detecta con enfermedad de Batten en los primeros meses de vida no va a tener un desarrollo normal como lo tiene un niño cualquiera. Como cualquier otro niño, no. Cuando empiece a manifestarse la enfermedad va a empezar a perder sus habilidades, a hacer convulsiones que son difíciles de manejar, a tener cambios comportamentales. De hecho, en redes sociales fue muy famoso el caso de una niña con esta enfermedad inglesa que mostraron, porque la mamá explicaba que las demencias también existen en niños, y es verdad. Y es verdad porque son niños que ya tienen un desarrollo y pierden todas sus habilidades. Entonces es una
algo que clasificamos hace mucho tiempo como demencia infantil. Exactamente. Florence se llama la niña, una niña inglesa de 3 años, y su mamá expresaba exactamente eso que tú nos acabas de decir: estoy perdiendo a mi hija por culpa de una clase de demencia infantil. Qué triste también pues el sufrimiento pues para un niño que está teniendo esta enfermedad, pero también para un Para una padre de familia. familia, para una mamá que tiene que ver a su hijo deteriorado, que uno pues con qué ilusión los trae al mundo, imaginándose los que vienen sanos, completos, con cada partecita de su cuerpo, que es lo que más quiere uno. No importa cómo me salga, bonito, no tan bonito, morenito, blanquito, como sea, pero que me venga Pero que venga completo y sano. que venga sano. Y lastimosamente, de pronto, ver un niño que nació sano, aparentemente, que uno lo ve cuando se lo entregan y está completo, no le falta nada, que empieza a tener su desarrollo, pero que de un momento a otro se va y se pierde por completo, también Es es muy muy triste doloroso. y es un dolor muy grande, creo que para esa madre. Sí. Y que viene después también para esa madre que de pronto tiene esta pérdida o que tuvo su hijo con esta enfermedad de Batten, muchos miedos, muchas Claro. inseguridades, la posibilidad de pronto de poder tener o no querer traer más hijos al mundo para que se siga repitiendo la historia. Realmente es bastante triste esta situación. Esta situación. Y es muy importante la consejería genética en esos casos. Generalmente Exactamente. se sienta el grupo médico con la familia para evaluar si quieren tener más hijos o no, porque Ok. pues la situación es muy complicada. Así es, doctora. Bueno, entonces, las convulsiones es uno de los principales también rasgos Sí. característicos. ¿Y cómo se controla? Sabemos que puede, el estimado de vida es una década, como ya nos lo confirmó la doctora Laura, pero ¿cómo se puede controlar o cómo puede convivir un niño o una persona que desarrolló esta enfermedad? Pues lo ideal es hacer el diagnóstico lo más temprano posible para ver qué opciones de tratamientos hay. Lamentablemente, en la mayoría de enfermedades genéticas no hay un tratamiento curativo, no lo podemos curar, pero sí podemos manejar los síntomas y tratar de mejorar la condición de vida. Ok. Como les contaba, hay varios tipos de esta enfermedad. Hay un tipo de esta enfermedad en particular, que es la tipo 2, la CLN2, en donde existe un tratamiento que frena la enfermedad, pero hay que instaurarlo en forma muy temprana. En los otros tipos no existe un tratamiento disponible y lo que hacemos es manejar los síntomas. Entonces, debemos manejar la epilepsia con medicaciones para la epilepsia, manejar el problema del desarrollo ayudando con terapias, muchas veces ayudando con diferentes ortesis o diferentes elementos para que la persona tenga una mejor calidad de vida y tenga menores complicaciones osteomusculares o de otro tipo. Ok, bueno, ¿qué se está haciendo, doctora, para seguir investigando sobre esta enfermedad que es tan importante y que hay que seguir descubriendo y seguir viendo si aquí en nuestro país pues existen más casos? Sí, pues el llamado es a que todos seamos conscientes de que si un niño tiene alteraciones del desarrollo o empieza a tener crisis, eso no es normal y hay que consultar lo antes posible con los especialistas adecuados. Ok. Por supuesto, hay que consultar con el primer médico que esté disponible, porque si se está en zona rural, pues hay que ir con el médico general de la zona. Y si vemos que con los tratamientos iniciales para la epilepsia o para el retardo del desarrollo no hay mejoría, sino que de hecho el paciente o la persona está empeorando, hay que buscar acceso a una consulta con un especialista, ojalá con neuropediatría, para poder evaluar qué está ocurriendo y poder hacer ese diagnóstico temprano, porque el diagnóstico necesita esas valoraciones por especialista y varios grupos de exámenes, entre ellos estudios genéticos que nos facilitarían el diagnóstico. Doctora, ¿qué es normal ver la enfermedad desarrollándose en los primeros años de vida? De pronto ver ya un niño, no sé, de 5 años desarrollando la enfermedad. Lo más habitual es que las presentaciones más habituales son en los primeros años de vida. Ok. Pero aunque hay casos de aparición muy temprana en los primeros meses, la mayoría se presentan tanto de esta patología como de otras similares que son con retroceso de habilidades entre el año y medio y los 3 años de edad. Ok. Es una etapa de la vida en la que se presenta con Ok, frecuencia. bueno, doctora, hablemos también sobre lo que se está haciendo para promover el conocimiento de esta enfermedad. Tengo entendido que en el mes de junio se celebra anualmente en conmemoración, un día que crea y hace conciencia. Sí, el 9 de junio se celebra siempre
el Día de la Concienciación sobre la Enfermedad de Batten, y es precisamente para que conozcamos más sobre estas enfermedades, sepamos que existen y para que la sociedad en general pueda verlos, ver estos pacientes y podamos contribuir a ayudar, ¿no? Porque realmente al ser enfermedades como tan extrañas, tan poco frecuentes, eso dificulta muchas veces que las personas se interesen y traten de ayudar a los pacientes. Ok, bueno doctora, por aquí me están preguntando a través de redes sociales si se puede confundir la enfermedad de Batten con epilepsia. Sí, sí, digamos que la epilepsia es cuando una persona tiene un problema eléctrico en el cerebro que facilita que haga crisis de epilepsia. Pueden ser crisis convulsivas, que son las típicas que todos reconocemos porque la persona se cae y se mueve. Sí. Pero pueden ser otro tipo de crisis convulsivas, unas que son muy discreticas, con movimientos como brincos o crisis pequeñas, o incluso unas en las que las personas quedan como desconectadas y no responden. Hay muchos tipos de crisis de epilepsia. Okay. Y hay muchos tipos de epilepsia. Entonces, al presentar estos niños crisis de epilepsia, pues los podemos confundir con otros tipos de epilepsia, porque en realidad es parte de su diagnóstico. Tienen una epilepsia, pero no es lo único que tienen. Tienen una epilepsia secundaria a una enfermedad que está dañando su cerebro, que es la enfermedad de Batten. Entonces, cuando alguien tiene una epilepsia, siempre hay que tratar de saber cuál es la causa. Y dependiendo de la causa, podemos encontrar este tipo de enfermedades tan complejas como el Batten, o podemos encontrar predisposiciones familiares para tener epilepsia. Ok, doctora, la función del cuidador es muy importante aquí. Realmente es el que lleva gran parte del trabajo y no solamente es una enfermedad que va a ocasionar un daño en la persona que la está sufriendo, sino también para la persona que la está cuidando, porque prácticamente este niño, esta personita, necesita estar 100% bajo el cuidado de un cuidador especializado y normalmente vienen siendo las madres de familia. Sí, el cuidador de los pacientes con enfermedades crónicas en general termina siendo un familiar, ¿no? Y en el caso de los niños, la persona que casi siempre cuida termina siendo la mamá. Sí. Y nosotros en nuestro país no tenemos en realidad cuidadores profesionales, no existe un sistema establecido para que tengamos cuidadores profesionales, sino que el cuidador es la persona de la familia que decide dedicarse a cuidar a esa persona que está enferma. Y eso es una cosa muy complicada. Y en estos casos, por ejemplo, pues la mamá va a tener que enfrentar el dolor y el duelo de un hijo sano que lamentablemente no es el que está, sino es un hijo que está con la enfermedad y va a empeorar, y asumirlo y poder cuidarlo. Es una carga gigante y la sobrecarga del cuidador es algo que vemos constantemente, ¿no? Así es, sí, una carga bastante pesada, se podría Sí. decir, porque también son jornadas largas, jornadas de cansancio, de estar 100% con los ojos encima del niño, de viendo si tiene un ataque de epilepsia, porque si viene un ataque de Manejarlo. epilepsia hay que tener cuidado, tengo entendido que la cabeza, que no se vaya a morder la lengua, que una cantidad Sí. que no sé si sean ciertas o no. No todas son ciertas, Ok. pero Ya vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre cómo deben perfecto. actuar, porque nos tenemos que ir rápidamente a una pausa, pero ya regresamos con más información para todos nuestros televidentes aquí en Salud para Todos. Aquí seguimos acompañándolos a todos ustedes a esta hora en Salud para Todos. Seguimos hablando sobre la enfermedad de Batten y por supuesto con la gran compañía de la doctora Laura Guío. Bueno, doctora, en el bloquecito anterior tuvimos que cortar porque nos teníamos que ir a una pausa rápida, pero vamos a retomar y yo quiero que precisamente abordemos ese tema que es tan importante. Muchas veces y cuando uno se está enfrentando a una enfermedad tan rara como esta o a cualquier enfermedad que es nueva de todos modos para la persona, ¿cómo sería el rol y cuál sería la forma de actuar del cuidador del niño o de la personita que está sufriendo de la enfermedad, de un episodio, puede ser de epilepsia o de algo que suceda con la enfermedad de Batten? Ok. Pues lo primero es tratar de mantener la calma, que siempre es lo más difícil en realidad. Sí, total. Porque si no se mantiene la calma, pues no se puede ayudar. A veces eso es lo más complicado, porque el dolor por el diagnóstico y por la situación es tanta que las personas muchas veces pues no pueden asumirlo y se bloquean. Pero lo primero es eso, mantener la calma. Segundo, si estamos hablando de una crisis de epilepsia, lo otro que hay que hacer es ver cuánto tiempo dura, porque es importante el tiempo de las crisis. Entonces es como mirar el reloj, Mirar como el lo reloj. primero que hay que hacer. Arrancó, mirar el reloj para saber cuánto tiempo dura, porque si una crisis dura más de 3 a 5 minutos es peligroso y hay que ir corriendo a urgencias. Ok. Si dura menos de ese tiempo se puede manejar en la casa.
Por eso es tan importante y es lo primero que uno no hace. Y todos los pacientes, todo el mundo cuando uno le pregunta cuánto tiempo duró la crisis, como media hora. No, no puede durar media hora. Pero la angustia hace que uno sienta que sea fue eterno. mucho más tiempo. Y segundo, si es por una crisis convulsiva, una crisis de epilepsia, lo que hay que hacer es dejar al paciente en un lugar seguro. Si el paciente se cayó por la crisis o si está como desconectado, lo que hay que hacer es ubicarlo en el piso, preferiblemente de hecho, que quede en el piso ubicado en un lugar seguro donde no se golpee. Se le puede colocar una almohada o una chaqueta doblada o algo debajo de la cabeza para que de pronto con el movimiento no se lastime y colocarlo de medio lado, que es lo que nosotros llamamos en salud de la posición de recuperación, que es que lo colocan a uno de medio lado, del lado izquierdo, para que si se siente mal o después va a vomitar o algo, no se ahogue y esté bien. ¿Sí? Sí es cierto que en algunas crisis uno se puede morder la lengua, pero no se la va ni a cortar ni se la va a comer. Eso es mentira. ¿Listo? Puede que uno se muerda la lengua, pero generalmente se muerden o la punta de la lengua o los bordecitos o los carrillos. Y queda una cortadita que va a doler unos días, pero no es peligroso, no va a pasar nada grave. En cambio, sí es muy peligroso que traten de meterles los dedos en la boca, es peligrosísimo, porque pueden incluso quitar el dedo a la persona que lo mete y se ahogaría con el dedo, sería una cosa terrible. O que les metan cosas en la boca también puede ser peligroso. Que el esfero, que ponerles... Sí, y uno todavía lo ve mucho, que les ponen un palito, que el esfero, que la billetera, que... No es bueno porque si colocan, por ejemplo, un lápiz, se puede romper y la persona se ahoga o se lastima. Si les colocan, por ejemplo, la billetera, vi yo alguna vez que le ponían una billetera, si la persona después de la crisis, que pasa con alguna frecuencia, quiere vomitar o se le acumula saliva, no va a poder salir y se va a ahogar. Entonces lo único que hay que hacer es mantener a la persona en un lugar seguro, ojalá en el piso, que a veces también los tratan de levantar para ponerlos en algún lado y se les caen al levantarlos, es peligroso. Y colocarlo en posición de recuperación, contar cuánto tiempo dura, ver qué es lo que pasa, porque para nosotros los médicos es importante que nos cuenten qué pasó, cómo se movió, si movía más un lado del cuerpo que el otro. Eso es importante para nosotros para después poder saber qué tipo de crisis es y poder ayudar. Entonces eso es lo básico que hay que hacer. Doctora Laura, ¿cómo es la ruta de diagnóstico y tratamiento en nuestro país para los pacientes que están sufriendo de la enfermedad de Batten? No hay una ruta diagnóstica y de tratamiento específica, ¿no? Digamos que ese es uno de los problemas que tenemos. Cuando se logra llegar ya a una consulta de neuropediatría, en general allí ya el neuropediatra examina al paciente con todos los exámenes que tenemos y se empieza el proceso de diagnóstico al solicitar el estudio genético y con el resultado del estudio genético ya tendríamos el resultado y empezamos a ver cuál es el diagnóstico adecuado a nivel genético y el tratamiento posible. Como decíamos, hay solo un tipo de esta enfermedad, el tipo 2, que puede tener un tratamiento que frena la enfermedad. Los otros no tienen ese tipo de tratamiento, pero hay que controlar los síntomas. Y ahí el llamado es a que el diagnóstico sea lo más temprano, entonces que las personas consulten en forma temprana cuando ven alteraciones y si una persona tiene alteraciones con crisis de epilepsia y alteraciones del desarrollo, pida llegar a una consulta con neuropediatría para que pueda hacerse el resto del diagnóstico. Doctora, me están preguntando que si la enfermedad de Batten puede producir pérdida de la visión. Sí, también. La retina, que es la parte de atrás del ojo, es en realidad una extensión del cerebro. Y la retina es un tejido muy, muy sensible que dentro de esta enfermedad va perdiendo habilidades. La retina se va dañando y las personas van perdiendo visión con el tiempo. Doctora, el apoyo de los entes de salud en nuestro país para las personas que tienen en su familia un niño con la enfermedad de Batten, ¿cómo es? ¿Sí se les está prestando apoyo? ¿Es difícil? Es difícil y digamos que dentro del sistema de salud en Colombia afortunadamente la mayoría de estudios, citas médicas y demás están incluidos. Al igual que las terapias, por ejemplo, tanto de rehabilitación como de mantenimiento. Los tratamientos, muchos están incluidos, algunos no están incluidos y tienen que ser evaluados individuo a individuo y solicitados en forma adicional para que sean dados. El apoyo del sistema de salud de nuestro país para las personas con discapacidad o para los cuidadores sigue estando muy limitada, ¿no? Eso no es una sorpresa, yo creo que todos lo hemos oído.
Y es lo que hablábamos ahora, ¿no? El cuidador termina siendo la mamá porque no tenemos en el país en este momento un sistema de cuidadores en realidad. Entonces termina siendo la familia quien maneja toda esa parte ya del día a día. Bueno, no vamos a hablar ni de precios ni nada de ese tipo de cosas, pero yo sí quiero saber, pues, no diciendo cifras, pero qué tan costoso puede ser tener una persona con esta enfermedad. Bastante costoso. Si lo miras desde el punto de vista, desde cualquier punto de vista es costoso, porque desde el punto de vista emocional es terrible para la familia y desde el punto de vista económico, al menos una persona de la familia va a tener que dedicarse del todo a ese niño. Eso quiere decir que si en No la va a casa trabajar, no va a tener, no va a poder hacer no va a nada tener más. prácticamente vida, sino Correcto. dedicarle a ese niño hasta que Dios permita que esté aquí. Correcto. Entonces ya eso empobrece mucho las familias, Sí. porque si eran dos personas en la casa trabajando, los dos papás, se queda uno trabajando y el otro cuidando al niño. Y lamentablemente otra cosa que vemos mucho es que en la primera consulta llegan los dos papás y en la segunda llega solo la mamá. Entonces muchas de estas familias también terminan estando constituidas únicamente por la mamá y los niños enfermos, que afortunadamente a veces tienen apoyo por sus familias y alguien más los ayuda, y son familias muy empobrecidas. Y que no es fácil de todos modos llevar toda la carga emocional No. que se debe tener al tener un hijo con una enfermedad como esta. No es fácil sostener un hogar tampoco, porque pues vuelvo y digo, la parte emocional es tan importante que uno tiene que estar bien para que funcionen las cosas y para que funcione la relación, y muchas veces también termina desintegrándose pues este hogar, y pues aparte de la enfermedad vienen otra serie de problemas también importantes. Bueno, doctora, ¿existe la posibilidad de que un niño que esté sufriendo, que tenga el diagnóstico de enfermedad de Batten, pueda desarrollar otro tipo de enfermedad, una diabetes temprana, cualquier otro tipo de enfermedad? Sí, no lo exime de presentar otras Ok. enfermedades, y ahí sí depende mucho tanto del paciente, de la carga genética familiar, de los hábitos. Entonces realmente ellos de hecho tienen predisposición a hacer más fácilmente algunas otras enfermedades también infecciosas. Ok. Entonces hay que estar con un cuidado constante para evitarlas. ¿Y cómo sería el cuidado que debería tener un niño que tiene la enfermedad de Batten? ¿Qué debería consumir, qué no debería consumir, qué debería dejarse hacer, qué no? Generalmente lo que debemos tener es un proceso con terapias física, ocupacional y de lenguaje constante, para tratar de evitar que el deterioro sea más rápido o mayor en cuanto a habilidades. Los tratamientos médicos que se les dan, una alimentación balanceada, muchas veces dentro de los tratamientos para epilepsia en estos niños que tienen epilepsias que son difíciles de manejar, con frecuencia hay unas dietas especiales que podemos utilizar en ellos. Nos conviene mucho no tener azúcares añadidos en los alimentos de estos niños, y mantener dietas lo más balanceadas posibles. Patrones de sueño también lo más adecuados posibles, que los niños duerman bien en las horas de la noche, sin exposición tanto a ruidos, y mantener buenos hábitos en general nos ayuda a que tengan unas vidas en el día a día mucho más agradables. ¿Son niños que pueden ir al colegio? No, depende el tipo de la enfermedad, pero muchos de ellos ya están tan deteriorados en algún momento que no pueden hacerlo, o lo pueden hacer al principio, depende de la condición en la que estén. No van a poder compartir con sus pares, con los niños de su misma edad, la relación no se van a fortalecer, y pues realmente va a ser un niño que la convivencia 100% va a ser con el cuidador. Con el cuidador, sí. Cuando la enfermedad se logra detener, como decíamos en el caso específico en el que lo logramos, sí logramos que los niños pues sigan con su vida, y lo intentamos de hecho. Aconsejamos que los niños sigan yendo a jardín y sigan yendo a sus actividades. Ok. En general, mientras la condición del niño lo permita, se lo sugerimos siempre, porque eso es bueno para el niño y también para la familia, el poder tener ese contacto. Pero cuando se van deteriorando, llega un momento en que ya no les es posible. Ok, bueno, doctora, nuevamente la voy a invitar para que me acompañe a una pausa rápida y ya regresamos para seguir ampliando esta información tan importante aquí en Salud para Todos. Ya volvemos. Continúo hoy con la gran compañía de la doctora Laura Guión, neuropediatra y epileptóloga, que nos acompaña aquí en Salud para Todos y nos está brindando información valiosísima sobre la enfermedad de Batten. Doctora, llegamos a nuestro último bloque del programa y quiero que empecemos este bloque haciendo un breve resumen de lo que hemos hablado hasta el momento.
Ok. ¿Listo? Entonces hablemos un poquito como sobre el contexto de la enfermedad de Batten, sobre los cuidados que se deben tener. Sí. Básicamente recordar que es una enfermedad, como dijimos, rara, porque es ocasional, no se presenta en tantos pacientes, es genética. Como decíamos, se presenta en zonas de alta endogamia. Endogamia es cuando uno se casa con familiares, en realidad. Ok. Entonces, digamos que hay la invitación de que cuando en el libro de Gabriel García Márquez dice que no es bueno casarse con el primo, es verdad, Es verdad. no es bueno casarse con el primo, porque eso trae patologías asociadas. En esta enfermedad es muy importante que estemos pendientes a los signos de alarma iniciales, o sea, todos los niños tenemos que estar pendientes de cómo va su desarrollo, cómo están progresando, cómo están creciendo, y si vemos un niño que presenta un problema del desarrollo, que no se desarrolla normal, que empieza a perder habilidades, que empieza a tener además crisis convulsivas o de epilepsia, lo ideal es consultar lo antes posible a los especialistas para poder hacer un diagnóstico temprano y poder ayudarlos. Así es. Eso es lo más importante. Y que no solo aplica a esta enfermedad, porque a veces en el logo de las enfermedades raras decimos que lo raro es no conocerlas, porque sí es cierto que las enfermedades raras son raras por unidad, o sea, en este es un paciente cada 100.000 personas que nacen, pero hay más de 5.000 enfermedades raras. Exactamente. Entonces, cuando uno suma todas las enfermedades raras, hay muchas personas que sufren de estas patologías y si no estamos pendientes no los vamos a ver. Así es. Entonces, esa es la invitación, estar pendientes para ver. Bueno, doctora, hay algo muy importante y es que cuando nos enfrentamos a algo nuevo, tenemos la tendencia de ir a buscar la información en Internet, de ir a buscar todo en Google, en el famosísimo Google que nos da información, sí, muchas veces muy acertada, pero que muchas veces desinforma y lo que nos hace es meternos como ese miedo, como terror, como dirían por ahí vulgarmente. Sí. ¿Cómo pueden hacer los padres de familia que se están enfrentando a este nuevo reto, a esta enfermedad rara? ¿Dónde pueden buscar información pero que realmente sea confiable? Sí, la invitación es buscar en páginas oficiales de entes de salud o en páginas que están diseñadas para informar sobre enfermedades médicas. Que sea información confiable, porque sí, eso nos pasa constantemente. Los papás llegan a la consulta y ya hicieron una búsqueda en Google y hay información valiosa, pero hay otra que es mentira y hay otra que solamente ayuda a contribuir a la angustia, ¿no? Y a la ansiedad. Dentro de esas páginas, pues nosotros desarrollamos un proyecto que se llama EduCerebrix con una colega y amiga mía que se llama María Elvira Herrera, ella es psiquiatra infantil, y por esa necesidad que vemos de que las personas encuentren información confiable, hecha por personas que saben del tema, creamos en la página y en la página hay mucha información sobre diferentes patologías. Otras páginas que son útiles son, por ejemplo, las de la Organización Mundial de la Salud, las páginas de algunos de los hospitales más grandes que hay a nivel mundial, que muchas tienen información confiable sobre varias de estas patologías. Entonces creo que allí es donde debemos buscar. Ok, bueno, importantísimo. Por aquí en pantalla creo que van a ir rotando diferentes páginas donde ustedes pueden seguir buscando un poco más de información, realmente información que sea real, confiable, segura y que realmente sean de entes que pueden respaldar toda la información que se está brindando allí. Bueno, doctora, hablemos un poquito también sobre el programa de epileptología y del laboratorio de epilepsia y del sueño del Hospital de la Misericordia. Sí, en el Hospital de la Misericordia de acá de Bogotá, pues es un hospital pediátrico grande y tiene un grupo de neuropediatría grande. Somos en realidad 11 neuropediatras y somos bastantes en realidad. Y tenemos allí el programa de epileptología, donde hacemos evaluación de pacientes con epilepsias refractarias, tenemos programa de cirugía de epilepsia, de dieta cetogénica, de inmunomodulación. O sea, ofrecemos los tratamientos que existen disponibles para todas estas epilepsias de difícil manejo. Ok. Y en el laboratorio pues es donde hacemos los estudios para este tipo de patologías, los estudios de neurofisiología. Ok, ¿y con qué frecuencia llegan visitas, llegan consultas allí a neuroterapia? Es altísimo. ¿Sí? En el hospital en realidad vemos, si no me falla la memoria, las cifras del año pasado vimos más de 1.900 niños con epilepsia que consultaron el año pasado. Okay. Pues es un hospital grandísimo, entonces allí vemos muchos niños con patologías neurológicas y la epilepsia en su totalidad es una de las patologías neurológicas más frecuentes.
Ok, doctora, quiero que aprovechemos las cámaras, los micrófonos de Teleamiga, de Salud para Todo, para brindar un mensaje importante a toda la comunidad, a todas las personas que nos están viendo, a todas las madres y padres de familia, y que posiblemente este mensaje les va a llegar a ellos, porque puede que haya alguno que esté teniendo en su familia, que se esté enfrentando a este nuevo reto de tener un hijo con la enfermedad de Batten. Bueno, el mensaje es que hay que mantener el ánimo. Lo primero es aceptar la situación que se está atravesando, aceptar la enfermedad, aceptar a la persona como es, incluida su patología, y empezar a buscar la forma de que esté mejor. Y que el objetivo, siempre debemos tenerlo claro, el objetivo es que la persona esté mejor y esté lo mejor posible el tiempo que va a estar con nosotros. Yo creo que ese es el objetivo para todos en realidad en la vida, pero en estos casos ese es el llamado principal. Porque si tenemos objetivos claros es mucho más fácil encontrar una ruta de trabajo que si empezamos a seguir moviéndonos de un lado para otro sin tener objetivos. Entonces la invitación es esa, ya sea esta enfermedad o sea cualquier otra enfermedad crónica, aceptemos la enfermedad, aceptemos la situación y busquemos la mejor opción. ¿A dónde pueden acudir las personas que de pronto se sienten identificadas con el tema y que de pronto pueden tener un caso de enfermedad de Batten que no está registrado? Les sugiero asistir a consulta con neuropediatría lo antes posible. Entonces, en Bogotá, por ejemplo, pues en los centros, en los hospitales grandes como la Misericordia, donde tenemos experiencia en manejo de enfermedades raras, es un buen lugar para consultar. Pero si estamos, por ejemplo, en otras partes del país, lo importante es llegar lo antes posible a consulta con neuropediatría, para que nos pueda ayudar. Doctora, ¿dónde queda el Hospital de la Misericordia? Si podemos de pronto dar una información más precisa. Estamos en la Caracas, entre la primera y la segunda. Okay. Es el hospital grande que queda ahí, que tiene un conejito en el logo. ¿Y quiénes pueden acceder? El hospital es privado, pero tiene convenios con todas las entidades y tiene convenios también con entidades subsidiadas y públicas. Y además creo que es el último hospital pediátrico grande real que queda en Bogotá, ¿no? Tú sabes que ya la mayoría son mixtos o pediátricos ya no hay, así que allá con frecuencia tenemos acceso a casi todas las EPS y aseguradoras. Bueno, realmente, doctora, este tema ha sido bastante productivo el día de hoy. Hemos aprendido un poco más sobre esta enfermedad rara, huérfana, extraña. Pero antes de irnos, porque no sabemos que no solamente es la enfermedad de Batten, sino que existen muchísimas. ¿Qué evidencia hay de qué cantidad de enfermedades huérfanas hay en Colombia? ¿Y cuáles son las más frecuentes? Sí, no, lamentablemente no tenemos unas cifras exactas. Sí. Pero se estima que más o menos 1 de cada 5.000 personas puede tener una de estas enfermedades. Y cuando las sumamos, pues terminan siendo muchas. Tenemos varias enfermedades huérfanas de diferentes tipos, de enfermedades de piel, de enfermedades genéticas. Las más frecuentes, hay algunas que son, por ejemplo, canalopatías, que es una enfermedad genética que causa problemas neurológicos y cardíacos, esas son bastante frecuentes. Tenemos trastornos óseos, hay de diferente tipo. ¿Y cada cuánto se está actualizando este listado, pues para saber cuántas enfermedades hay o qué se va reportando? Anualmente se hace por el Ministerio como una actualización del listado de enfermedades huérfanas. Y dentro de la consulta médica los médicos detectamos los pacientes y tenemos que reportarlos al sistema para que podamos irlos registrando. Pero el reporte todavía falta mucho, realmente está muy pequeño aún. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por la información tan valiosa que nos regalas el día de hoy, que nos aportas y realmente nos ayuda para nuestro crecimiento, y sabemos que allí en casita también nos has ayudado a orientar a diferentes personas que nos están viendo y se sienten identificados con el tema. Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que les haya sido útil y los invito a que de pronto en las páginas de EduCerebrix y en el canal de YouTube encuentran videos informativos que pueden ser muy útiles sobre epilepsia, sobre qué hacer cuando alguien tiene epilepsia. Y pueden ayudarnos. ¿Cuál es ese canal de YouTube, doctora, rápidamente? Se llama EduCerebrix. EduCerebrix, listo. Y allí tenemos varios videos informativos que creo que pueden ser útiles. De cómo puede actuar uno cuando se está sufriendo un episodio de epilepsia o de la enfermedad de Batten. Bueno, doctora, nuevamente muchísimas gracias. A todos ustedes un abrazo enorme, gracias por cumplir la cita y nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo tema igual de interesante a este. Nos vemos aquí en Salud para Todos. Hasta pronto.